Pues ya, ese es el último servicio de este año, así que feliz año adelantado, que no nos vamos a poder ver y abrazar. Y eso nos lleva a simplemente la explicación de lo que va a ser el mensaje de hoy, antes de orar, tomar un tiempo de oración. Es tan bueno, yo siento que es tan bueno a final del año, casi al comienzo de un próximo año, el tener una palabra de dirección que nos prepara para comenzar un nuevo año con nuevas fuerzas de la palabra de Dios. Usualmente nosotros tenemos una porción específica de la palabra y nos quedamos ahí y estudiamos esa porción. El día de hoy voy a estar por muchas partes de la Biblia y tratar de animarte bíblicamente, porque yo siento que lo que más necesitamos escuchar en estos momentos, en este año, es una palabra de consuelo y de ánimo de parte de Dios y de su palabra. Y yo quiero hacer lo mejor que pueda en las fuerzas de Dios para lograr consolarte y animarte bíblicamente y ayudarte a ver con la palabra de Dios, página tras página, libro tras libro, verso tras verso, que Dios, el Espíritu Santo, te convenza de que a pesar de que las cosas están tan difíciles en este momento, Dios sigue con nosotros. Y que tú puedas ver el amor de Dios hacia ti en este momento. Así que vamos a orar y pedir al Señor que haga lo imposible, que realmente avive nuestros corazones, nos despierte, nos consuele, nos anime y nos haga ver: Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Señor, te suplico, Dios, usa este tiempo, este corto tiempo, para animar bíblicamente a tu pueblo. Ha sido un año difícil, pero especialmente en estos momentos, este mes, tan difícil para muchos, Señor, para mí, para todos nosotros. Nosotros venimos de tierras lejanas, muchos de nosotros, quizá con memorias hermosas en diciembre que quebrantan nuestros corazones, Señor. Quizá con familiares que han fallecido este año. Con tanto dolor, Señor, no dejes que el dolor nos amargue, nos enfríe, nos destruya. Ayúdanos a que ese dolor nos purifique, nos fortalezca, nos haga madurar, nos dé más fe, más compromiso contigo, más santidad, dominio propio, disciplina, más humildad, más bondad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra dé mucho fruto en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que una de las enseñanzas que menos conocemos, que menos hemos sido entrenados como cristianos a abrazar, es la enseñanza bíblica de esperar en el Señor. Y sobre todo en nuestra época moderna, en la que todo tiene que ser express, todo tiene que ser instantáneo,
no quiero esperar por nada. Pero la palabra de Dios nos llama a esperar. Y una de las cosas por las que ha sido tan difícil emocionalmente este año para todos nosotros es porque no sabemos esperar. Y la palabra de Dios habla constantemente ante este desafío que nos purifica. Por ejemplo, en Lamentaciones dice: en esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. ¿Qué recapacita en su corazón? Dice esto: que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Por supuesto, también tenemos en Santiago esta explicación de momentos de prueba y dificultad y tribulaciones. Y dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo, por alegría, cuando se encuentren en diversas pruebas y dificultades y tribulaciones. Gozo porque estoy en tribulaciones, sabiendo que esa tribulación, esa prueba, ese sufrimiento, dice Santiago, esa prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia, madurez. Mi pregunta entonces es: si nosotros debemos aprender a esperar en el Señor, a esperar en Él, a esperar de una forma que le glorifica a Él, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo quiero darte una palabra de ánimo el día de hoy, muy simple, muy corta, muy poderosa de la palabra de Dios. Y es que en medio de la dificultad y el desánimo en el que estamos ahorita, recuerda este mensaje: Dios no nos ha dejado. Dios sigue con nosotros y nunca nos dejará. Ahora, por supuesto, eso lo está diciendo un simple hombre. Así que mi trabajo es darte la palabra de Dios que constantemente, desde el principio de la palabra hasta el fin, muestra este mensaje: Dios no ha dejado a su pueblo ni lo dejará. Dios sigue con nosotros. Aunque todo dentro de nosotros, aunque nuestra carne, y no sé si han sentido quizá esa ansiedad que te hace sentir algo físico, y dices: siento que duele, siento que hay algo en mi pecho, que muchas veces te dice: las cosas están mal, Dios no está aquí. Aunque todo dentro de ti te diga que Dios se fue, escucha con fe esas buenas noticias. Dios no nos ha dejado. Dios sigue con nosotros. Ese es el mensaje simple y poderoso del día de hoy. Ahora, antes de poder proclamar este mensaje bíblicamente, yo quiero, por supuesto, dar una aclaración. Y es que el evangelio de Jesucristo es el que promete esa comunión eterna con Dios, inquebrantable con Dios, de la que te estoy hablando. Pero si tú eres un incrédulo, todo el mensaje que yo voy a dar hoy de consuelo no aplica a ti.
De hecho, el incrédulo no tiene un Salvador, no tiene esperanza, no tiene consuelo, solamente condenación y advertencia. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:7, Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La paga del pecado es muerte. Todos tenemos la ira de Dios sobre nosotros hasta que somos salvados de la ira venidera en Cristo. Todos estamos como en la época de Noé, esperando, aguardando el momento preciso en el que Dios ha decidido derramar su juicio sobre el mundo. Solo los que han entrado al arca, solo los que han entrado en Cristo, solo los que han entrado en el único camino de salvación que Dios ha provisto, son salvados del juicio. Y es en ese refugio que es Jesús donde encuentras palabras de consuelo que yo te voy a hablar hoy. Pero si tú rehusas entrar en ese refugio, si tú rehusas ir a Cristo, solo hay advertencia de que el juicio venidero pronto viene. Y sucederá porque Dios lo dijo. Pero si eres de Cristo, Dios te ha rescatado para siempre. Para siempre. Dios jamás te dejará. El día de hoy, este mensaje es para ti que te has aferrado a Jesucristo. Esta palabra de consuelo. Y si tú no estás en Cristo, hoy puedes arrepentirte, creer en Él y decidir identificarte con Cristo por medio del bautismo y comenzar a tomar pasos de conocer y seguir a Jesús cada día. Pero comencemos con esta meditación de la fidelidad de Dios para con nosotros. Escucha estas buenas noticias de consuelo. Primero, Dios no nos ha dejado. Yo sé que todo se siente como si Dios nos hubiera dejado. El mundo entero se pregunta dónde está Dios. Pero su pueblo puede estar seguro, sin duda, de decir: Dios no nos ha dejado. Primero, porque Dios no te ha desechado. Dios no te ha puesto en la basura como si tú fueras un objeto sin valor que ya expiró y Él ha puesto en la basura. Que es, por cierto, lo que va a pasar con todos los regalos de Navidad que recibiste. Tarde o temprano van a terminar en la basura. Pueden ser el próximo año, puede ser en 10 años, puede ser en 100 años, pero van a terminar en la basura. Van a ser desechados. Pero Dios jamás va a desechar a su pueblo. De hecho, en Oseas 11:8, en todo el libro de Oseas de por sí podemos ver este mensaje de Dios. Recuerda que el profeta Oseas fue llamado a dar este mensaje con su propia vida. Su esposa fue una prostituta. Y Dios quería dar una metáfora, una analogía diciendo: yo soy como este esposo, Oseas, con una esposa que era su pueblo Israel, que se ha prostituido a los ídolos, que me ha dejado. ¿Y qué hizo Oseas cuando se prostituyó su esposa? Cuando se fue, cuando le fue infiel. Oseas fue otra vez a rescatarla. Oseas pagó las deudas que ella tenía con diferentes personas para redimirla, para limpiarla, para traerla de vuelta y recibirla porque es su esposa amada. Y Dios dice
en Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios no te ha desechado. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado porque tampoco Dios te ha abandonado. Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a los suyos. De hecho, yo quiero que tú recuerdes este gran capítulo de Lucas, Lucas 15. Y yo creo que quizá tú te memorices ese número, 15, Lucas 15. En Lucas 15 se puede llamar el capítulo de la salvación en Lucas. Tenemos toda esta serie de parábolas en Lucas 15, en el que Jesús está dando un mensaje de salvación. Y dice que así como una mujer que se le pierde una moneda, la busca por toda la casa hasta que la encuentra, y cuando la encuentra se regocija grandemente. Así Dios se deleita cuando rescata a un pecador. También dice acerca de esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra a la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa se reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios no abandona a su oveja. De hecho, la siguiente parábola es del hijo pródigo, en el que el hijo se va en rebeldía contra el padre y se lleva todo el dinero. Dios no es un padre que le cierra las puertas a su hijo y dice: jamás te voy a recibir de vuelta. Dios no nos ha abandonado. Dios no te ha abandonado a ti. Dios no se ha rendido contigo. Y digo, todas esas cosas que estoy diciendo son formas diferentes, expresiones diferentes de decirte lo mismo. Y es que Dios no nos ha dejado. Dios no se ha rendido contigo. Dios siempre tiene un plan y Él no le sorprende nada de lo que sucede. Aunque son cosas que nosotros no podemos entender ni explicar. ¿Cómo es que a Dios no le sorprendió que pasara esta tragedia o esto terrible? Bueno, Él no es un hombre. Él no es una criatura. Él es Dios. Dios planea todo lo que pasa. Y Dios, cuando comienza algo, lo termina. Dios no fracasa. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se ha rendido contigo ni se va a rendir contigo. Y en tu desánimo y en lo que sientas, recuerda esto: Dios va a terminar su obra en ti. Otra forma de decir esto es: Dios no te ha dejado de amar. Su amor no cambia, ¿verdad? Es siempre infinito y perfecto y personal. Y si tú no recuerdas, se te ha olvidado que Dios te ama, se te ha olvidado cómo se siente, recuerda la cruz. Porque Él murió en la cruz amándote para asegurar un amor que no puede ser vencido, ni por las circunstancias, ni por la enfermedad, ni por ti mismo.
El amor de Dios hacia ti es tan fuerte que no puedes echarlo a perder. No puedes destruirlo. No puedes vencerlo. Romanos 8:38-39, escucha la palabra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una última forma de decir que Dios no nos ha dejado es que Dios no se ha alejado de ti. Y quizás tú dices, quizás no se rindió completamente, quizás no me abandonó completamente, pero por lo menos está bien lejos porque no lo veo. Dios está presente cada día. En esos días que has sido débil, en esos días que has sido infiel, en esos días que has sido obediente, en esos buenos días, en esos malos días, Dios no ha estado lejos de su pueblo, con quien hizo un nuevo pacto para habitar en medio de ellos y en ellos. Su presencia es real, es cercana y es dulce. Y yo quiero recordarte que Dios no se ha alejado de ti. Jesús mismo prometió eso en Mateo 28:20, ¿no? En la gran comisión al final dice: he aquí, yo estoy con vosotros algunos días, los buenos días, todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Yo recuerdo, estaba en las montañas cuando estaba pequeño y estuve un día en el que básicamente se fueron a jugar sin mí, me dejaron y yo estuve solo en una casa viendo las montañas, leyendo la Biblia, tratando de dibujar algo, quizás escribir algo. Y en eso estuve pensando y orando. Y al final del día yo dije: Señor, yo quería que pasaran tantas cosas el día de hoy y no pasó nada. Es un desperdicio este día. Es un día totalmente desperdiciado en mi vida. No tiene ningún sentido, no hizo nada. Y ese día fue un gran día porque el Señor me enseñó algo hermoso en su palabra, en Eclesiastés. Dice: en el día del bien, alégrate. En el día del mal, reflexiona, porque Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Yo decía: ¿Dios hizo este día? Sí. Todos los días Dios tiene un propósito. Todos los días Dios está ahí. Todos los días. No existe nada que Dios no haya planeado, que Dios no haya dado un propósito. Dios no se ha alejado. Dios está todos los días cercanamente, íntimamente contigo. Ahora, déjame pasar al siguiente punto. No solo Dios no nos ha abandonado. Yo quiero decir esto positivamente. Dios sigue con nosotros. Y ese es el segundo punto. Dios sigue con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios sigue con nosotros. Activamente en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Aunque tú no lo puedas ver, Dios sigue con nosotros. Quizá una forma en la que podemos pensar en esto es:
que aún en tu infidelidad Dios ha hecho un pacto eterno contigo. Es decir, Dios sigue contigo, Dios va a seguir contigo porque Dios ha hecho un pacto contigo. Cuando tú lees la Biblia, de principio a fin, profundamente, tú comienzas a ver esta palabra una y otra vez, pacto. Un pacto es este juramento, esta decisión, esta promesa, este contrato que Dios hace diciendo yo voy a hacer esto, y Él cumple sus pactos. Si Dios cumplió su pacto con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel, ¿cómo no cumplirá su nuevo pacto? Si cumplió un pacto antiguo e imperfecto, ¿cómo no cumplirá su pacto perfecto? Ahora, quizá tú dices, ¿cómo que imperfecto? Dios no hace nada imperfecto. Dios no hace nada imperfecto, eso es cierto. Pero Dios había diseñado al antiguo pacto para que fuera pasajero. Pero el nuevo pacto, eterno. Por cierto, dice Hebreos 8, del 6 al 13. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para un segundo pacto. Porque reprochándolos, Él dice, miren que viene días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Dice Pedro en sus cartas que los profetas anhelaban ver, entender, contemplar qué era esto que iba a hacer Dios. Déjame decirte, tú, si eres cristiano, estás en uno de los más grandes privilegios que el profeta Isaías, que el profeta Jeremías anhelaron poder tener el privilegio que tú tienes. De la seguridad y el consuelo que viene de saber, Dios hizo un nuevo pacto conmigo. Un pacto con su sangre en la cruz. Por siempre será mi Dios, por siempre será mi Redentor, mi Salvador. 2 Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ahora, cuando tú ves esta fidelidad de Dios hacia ti en su pacto que Él ha hecho contigo, tú dices, yo no merezco esto. Precisamente es un pacto de gracia, inmerecido, que Él ha hecho con pecadores, que Él ha salvado. Ahora, cada vez que tú ves incluso la naturaleza misma alrededor de ti, recuerda la fidelidad de Dios en ese nuevo pacto que ha hecho contigo. Jesús mismo lo hace. Jesús nos dice, miren los lirios del campo, cómo crecen. Y les digo que ni aún el vestido, la hermosura de su vestido, dice Jesús, que es mayor que la de Salomón. ¿Cómo Él no cuidará a ustedes más? Ahora miren las aves del campo, las aves de los cielos que vuelan. Ellos no trabajan, ellos no tienen un granero donde guardan sus cosas, y Dios las alimenta todos los días. La fidelidad de Dios puede verse en todos lados. Miren el sol, sale cada día y recuerda la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es como el sol que sale todo día y que podemos esperar su misericordia cada mañana.
Lo que estoy diciendo es algo simple. Dios ha creado un mundo entero mostrando su carácter. Y Dios es un Dios fiel. Dios también nos ha dado señales. Él ha establecido señales para recordarnos su fidelidad. ¿Recuerdan que Él estableció un arco iris para recordar la fidelidad del pacto con Noé? Él también estableció el Shabbat, el guardar el sábado para Israel, no para nosotros, para Israel. Para recordarles cada sábado que estaban esperando el descanso perfecto que estaba en Él. Y que por cierto en Hebreos dice que Jesús es nuestro perfecto Shabbat. Jesús es nuestro perfecto sábado donde descansamos de nuestras obras. Dios estableció fiestas judías anuales o cada 7 años o cada 70 años para recordar su fidelidad, su mensaje, su redención. Estableció sacrificios de corderos para recordar que Él iba a traer un sacrificio perfecto. Él estableció, por ejemplo, el maná en el desierto, que cada día venía. No podías, decía Dios, no podías guardar el maná para el siguiente día. Tenías que esperar el maná, el pan del cielo, que cayera cada día. Eso es confiar en la fidelidad de Dios. Y si no comemos mañana, vamos a guardar un poco. Era pecado. Y aquí en el nuevo pacto, el bautismo y la cena del Señor nos recuerdan el pacto de sangre que Dios ha hecho contigo y conmigo. Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios continuará con nosotros. Y yo quiero que tengas esa confianza porque Él ha hecho un pacto. Pero también porque Él ha lidiado por siempre con tu pecado. Aún en tu pecado, Dios te ha purificado para siempre. Esa es nuestra segunda confianza que nos ayuda a pensar, Dios jamás nos dejará. Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque mis circunstancias me digan lo contrario, Dios siempre va a estar conmigo. Porque Él ha hecho un pacto eterno. Porque Él ha lidiado con mi pecado por siempre. Él me ha purificado por siempre. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10. Todo sacerdote que está en pie, día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, los sacerdotes del templo en Israel, que nunca pueden quitar los pecados. Todos los días sacrificios. Pero Cristo, ofreciendo un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando allí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Sabe de qué están hablando al final? Por una ofrenda, por un sacrificio, por la cruz, Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo. En la cruz, Jesús te ha santificado y te ha hecho perfecto para siempre. Eso es lo que significa ser santificado, purificado, redimido, comprado por sangre. Y tú puedes ver esto una y otra vez. La fidelidad de Dios que no abandona a su pueblo. Después de ver a Pedro negar al Señor Jesucristo 3 veces, Jesús volvió a él y lo restauró. Después de que Jonás se rebelara contra Dios y tratara de irse, Dios no lo dejó, lo regresó, lo restauró. Cuando Elías estaba por tirar la toalla, el profeta, Dios se le apareció. No en un tornado ni en una columna de fuego, sino en un silbo apacible.
para mostrarle que él no estaba solo. Y cuando el pueblo de Israel había fallado, él dijo: no te dejaré, jamás te abandonaré. Y por último, aún en tu desánimo, Dios te ha dado una esperanza indestructible. Tú puedes tener esa confianza por siempre. Otra vez, porque Dios ha hecho un pacto contigo que jamás romperá y es perfecto y para siempre. Porque Dios ha purificado tus pecados por siempre. Tus pecados no van a destruir tu relación con Dios por siempre. Tu salvación, el pacto que Dios ha hecho contigo. Él te ha purificado para siempre. Y tercero, Él te ha dado una esperanza indestructible, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y déjame terminar simplemente con ese tercer punto que he estado diciendo. Dios no nos ha dejado. Dios está con nosotros. Dios estará con nosotros para siempre. Y yo quiero simplemente terminar rápido con que tú veas que Él estará con nosotros por quién es Él. Que tú medites un poco en la Trinidad, en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios en sí mismo para tu salvación, para tu rescate? Te asegura con firmeza: Dios estará conmigo para siempre. Primero, el Padre. Dios te ha adoptado para siempre. La Biblia usa esta palabra para describir la salvación del cristiano: adopción. Adopción. Aquí en esta iglesia, aquí en Highview, en todos los campus que tiene, algo hermoso que ha bendecido mi vida es ver cuántas familias adoptan tantos niños. Conozco familias que tienen 6 niños y 5 de ellos son adoptados. Muchos niños han sido adoptados por esta iglesia, por familias de esta iglesia, mejor dicho. Gloria a Dios. Y esa palabra adopción es preciosa para el cristiano que lee su Biblia. Está relacionada con el Padre, Dios el Padre. Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Primera de Juan 3 dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Ahora, ser padre no es solamente algo que tú tienes que decidir: bueno, ¿será que quiero seguir siendo padre mañana? Aquí en Estados Unidos está este sistema de adopción que se llama foster care, ¿verdad? Ahora, foster care quiere decir que hay un sistema de foster kids donde tú puedes recibir a esos niños por un tiempo en tu hogar. Eso no es adopción. Es cuidar niños foster. Tú, después de estar un tiempo con ellos, tú puedes tomar la decisión como padre de adoptarles. Y yo quiero que con eso veas la diferencia y la profundidad de que Dios te ha adoptado. Imaginen que yo recibo un niño foster en mi casa y empieza a destruir la televisión. Y ya después empieza a prender la hornilla de la cocina y hay un fuego. Y ya después vamos a dormir. Uno se levanta y ve que ha rayado todas las paredes de la casa. Y uno dice: ok, ¿sabes qué?
voy a hablar con el sistema foster y regresa. ¿Algún problema legal tengo yo por eso? No. Pero, ¿qué sucede si yo lo adopto legalmente? Y yo he presenciado la adopción legal de un niño foster. Y es en la corte, y hay unos papeles, y se firman esos papeles, y regreso yo con esos papeles, y a este niño ahora es mi hijo adoptado. Y rompe la televisión. Y prende las hornillas, se hace un fuego en la casa. Y nos vamos a dormir y nos levantamos y todas las paredes están rayadas. Y yo digo, niño, fuera de la casa. ¿Tengo algún problema legal? ¿Me puedo ir preso? Es mi hijo. Lo he adoptado. No hay forma alguna de que yo lo devuelva. Aunque yo lo intente, dice, es tu hijo. Lo has adoptado. Ahora quiero que entiendas por qué te estoy diciendo, Dios estará con nosotros para siempre. Dios no te va a dejar, porque Dios el Padre te ha adoptado. No puede dejarte. Él mismo se puso en esa posición de adoptarte como hijo, decir jamás te dejaré. Segundo, el Hijo. La Biblia habla de este lenguaje de que Dios te ha unido a Cristo. De hecho, tanto así que, como le dice a la iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Somos uno con Cristo. Nos ha unido al Hijo. Entenderlo completamente, no podemos ni comenzar a entenderlo completamente. ¿Qué significa estar unido a Cristo? Pero la Biblia es clara, Colosenses 1:27. A esos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Qué significa eso? No sabemos, pero sabemos que nos ha unido a Él. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Jamás te va a dejar porque has sido unido a Él. Si tú tienes un accidente y pierdes uno de tus miembros, una pierna, y tienes una prótesis, ¿no?, para caminar, ¿tú puedes quitártela? Sí. ¿Puedes ponerla a un lado? Sí. ¿Puedes olvidarla? ¿Puedes desecharla? Sí. Pero si hay un milagro en el que ahora Dios te da un nuevo pie completo, ¿puedes simplemente dejarlo ahí para ir? No. Hemos sido unidos a Cristo y somos un cuerpo con Él, inseparables. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y por último, el Espíritu Santo. Padre adoptado, Hijo unidos a Cristo, Espíritu Santo sellados con el Espíritu Santo. Como una carta sellada, ese es el vocabulario, como un tatuaje que se ha puesto. Efesios 1:13, en él ustedes, después de escuchar este mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es decir, vas a obtener la herencia con miras a la regeneración de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria.
ese es el mensaje de hoy. Ese es el ánimo que tengo para ti hoy. Dios no nos ha dejado. Dios no te ha dejado. Dios está con nosotros y Dios nunca nos dejará. Y yo quiero que esa fidelidad de Dios en tu corazón te prepare para un año nuevo. Un año que la próxima semana comienza. Y que la fidelidad de Dios te consuele en medio de un tiempo de desánimo. Pero no solo te consuele. La fidelidad de Dios nos impulsa a ser fieles. La fidelidad de Dios nos impulsa a ser fieles. No te quedes dormido, pasivo, sin hacer nada. Dios ha sido tan fiel y seguirá siendo tan fiel contigo que su fidelidad te impulsa a ponerte de pie, a comenzar a leer tu Biblia y decir: voy a leer la Biblia en un año. Que ores, que hables con Dios, que tengas un tiempo designado para orar, que hagas tus devocionales familiares, que te levantes con fuerza sabiendo: Dios está con nosotros. No lo hago en mis fuerzas, Dios está con nosotros. Que puedas congregarte fielmente, hacer discípulos y vivir para la gloria de Dios. Que sea esa fidelidad de Dios, que sepas: Él está contigo, no te va a dejar. Él va a proveer las fuerzas que necesitas, la sabiduría que necesitas, el ánimo que necesitas. Pero pídele, háblale, levántate, camina y comienza a caminar con Él que está contigo. Si nos desanimamos, Dios sigue siendo un consuelo suficiente para nuestras almas. Si pecamos, Dios sigue siendo un suficiente Salvador. Si nos descarriamos, Dios sigue siendo un buen pastor que corregirá nuestro camino. Él lo hará. Si nos sentimos solos, Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado. Dios sigue con nosotros. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que tu palabra traiga fruto en tu iglesia. Que tengamos ánimo. Que aprendamos a esperar en ti, a tener paciencia, a esperar en silencio la salvación de Jehová. Animarnos sabiendo que tú estás con nosotros caminando en medio de la espera, pasando por el valle de sombra de muerte. Que tú estás con nosotros, Señor, y que nunca nos dejarás. Trae gran fruto y levanta, Señor, a este pueblo a ser intencionales en discipulado, intencionales en oración, intencionales en lectura de la palabra, en disfrutar de ti, de Dios, de conocerte, de amarte, de servirte. Te pido, Señor, prepáranos para ser usados poderosamente, con fe, con gozo, con humildad, este próximo año. En el nombre de Jesús. Amén.